Hola, hola chicos, bienvenidos. Espero que estén teniendo un buen día, ¿verdad? Les saluda su maestra Miss Amanda Carranza. Reciban un cordial saludo de mi parte, ¿verdad? Esperando como siempre que se encuentren bien en sus casitas. Siempre un gusto para mí poderles servir y ayudar. Pues vamos a iniciar con el tema de esta semana, ¿verdad? Y como tienen en su presentación, el tema que vamos a estar estudiando se titula El mestizaje en la colonización. ¿Verdad? Cuando hablamos mestizaje, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a hablar de las diferentes razas que surgieron durante la colonización, ¿verdad? Durante la colonización en el periodo de conquista y colonización. Ahora bien, entonces, para iniciar, ¿verdad? Nosotros sabemos, chicos, que las sociedades, ¿verdad?, comenzaron a perfilarse después de la conquista. Entonces, después de la conquista es que surgieron, ¿verdad? Podríamos decirle tres grupos por mencionar principales, pero en realidad surgieron muchos grupos, ¿verdad? Pero si hablamos de los principales, de los tres principales son los peninsulares, los criollos y los mestizos. ¿Verdad? Esos son los tres principales grupos que surgieron durante cuando se comienza a formar pues la sociedad en la colonia. Luego están los negros y los indios, ¿verdad? Que a medida que vayamos avanzando yo voy a ir explicando cuál era la situación entre estos grupos, ¿verdad? Que se desarrollaron en la sociedad colonial. Nosotros sabemos que la sociedad colonial, ¿verdad?, surge después de la conquista, ¿verdad? Y se dan un sinfín de elementos, ¿verdad? Pero estos elementos no duraron por mucho tiempo. Entonces, estamos hablando que comienza a producirse, ¿verdad?, una mezcla entre indios, españoles y negros traídos de África. Si nosotros recordamos o retrocedemos un poquito durante la conquista, nosotros sabemos, ¿verdad?, que los españoles trajeron esclavos de África, ¿verdad? Trajeron esclavos de África, ¿verdad? Los españoles que eran propios, que ya venían, y nuestros indígenas, ¿verdad? Nuestros indígenas que ya estaban en estas tierras. Entonces, allá por el siglo XVI, ¿verdad?, comienza a producirse esta mezcla que estoy hablando en el tiempo de la colonia, la mezcla entre los indígenas españoles y negros traídos de África, ¿verdad? Entonces, esta mezcla, ¿verdad?, de estos diferentes grupos, ¿verdad?, que poblaban Centroamérica comienzan a darse, ¿verdad?, de una manera muy normal. Entonces, la mezcla tanto del indígena como del español y el negro entonces dio origen a un fenómeno, ¿verdad?, de leyes que los españoles habían tratado o habían hecho lo que estaba en sus manos para impedir esto. Y de lo que estoy hablando es del mestizaje. Los españoles obviamente no querían, ¿verdad?, que hubiese una relación entre indígenas o entre los esclavos, españoles con indígenas, ¿verdad?, indígenas con los españoles. Entonces ellos habían estado evitando que llegara este momento por mucho tiempo, pero obviamente no pudo evitarse. Y así es como comienza el mestizaje en la colonia. Así es como comienza, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como mestizaje. Entonces los españoles, chicos, controlaban, ¿verdad?, el poder en todas sus formas, tanto el poder político, el poder económico y el poder social. Recordemos que en la política, ¿verdad?, y en lo económico ellos vinieron a hacer su propia organización colonial que donde ellos mismos le llamaron virreinatos, había un virrey, había un rey, habían real audiencia, había consejo de indias. Entonces eso es como ellos tenían, ¿verdad?, el control. Y de manera social, ya lo sabemos, que fue sometiendo a nuestros indígenas, enseñándonos el idioma español, la religión católica, nos enseñaron sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones, y así tenerlos, ¿verdad?, en total sometimiento y en total control. Entonces, ser español, chicos, durante la colonia, ¿verdad?, era un sinónimo de superioridad, obviamente, porque ellos
eran quienes gobernaban, ¿verdad? Y obviamente nosotros como indígenas, entonces éramos los que estábamos sometidos y controlados a la voluntad de los españoles. Entonces, ser indígena pasó a ser sinónimo de tener, como le explico, digamos, una baja condición social, ser pobres, por decirlo así. Entonces, aquellos que eran indígenas en el tiempo de la colonia, ¿verdad?, eran considerados, ¿verdad?, personas de baja condición o personas pobres. Ahora bien, aquí viene donde yo quiero que platiquemos un poquito, que son esos grandes grupos sociales que surgieron durante la colonia. ¿Qué tipo de mestizaje es que surge durante la colonia? Entonces voy a empezar con los peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares en la colonia? Pues los peninsulares en la colonia eran los blancos nacidos en España, ¿verdad?, constituidos generalmente como migrantes, ¿verdad?, que vinieron como conquistadores, campesinos, artesanos, militares, mineros, funcionarios, ¿verdad?, predominando mucho más los hombres sobre las mujeres. Entonces, en otras palabras, más simples y sencillas, los peninsulares eran los españoles que venían de España a conquistar las nuevas tierras. Y verdad, y nosotros sabemos que, como le coloco en la presentación, habían campesinos, habían artesanos, por eso los españoles nos enseñaron muchas cosas, igual como trajeron muchos tipos de especias, comida, animales. Entonces, los peninsulares son los españoles que vienen de España a conquistar las nuevas tierras encontradas. Entonces, a esos españoles se les conocía como peninsulares. Luego de eso está el segundo grupo que surge en la sociedad colonial, que se llamaban criollos. ¿Qué son los criollos? Pues los criollos son los blancos nacidos, ¿verdad?, en las Indias Occidentales, que según los españoles eran, recuerdan, según ellos habían llegado a las Indias Occidentales. Mas, sin embargo, tiempo después se dieron cuenta que habían llegado a un nuevo continente al que el señor Américo Vespucio, ¿verdad?, en honor a él le titulan como América. Entonces, los criollos son los españoles que nacieron en América, ¿verdad? Ese fue el término que se empleó para referirse a los hijos de españoles, ¿verdad? En su mayoría conquistadores o primeros pobladores. Entonces, los criollos eran, ¿verdad?, los españoles que nacieron estando aquí en América. Ellos eran criollos, o sea que dos españoles se casaron aquí en América, en el nuevo continente, nació su hijo. Entonces, ese hijo se le llamó criollo, ¿verdad? Ese fue el término que decidieron utilizar a los hijos de españoles que nacieron en América, criollos. Luego viene el tercero, los mestizos. Esto es algo que usted y yo, ¿verdad?, ya lo sabemos. Los mestizos es cuando se casó un indígena y un español. Entonces, el hijo que nacía de ellos dos, el término que decidieron utilizar para ese niño era mestizo. Por lo tanto, usted y yo puede que seamos mestizos, que nacimos de un indígena y con un español mestizo. Y estaba el grupo indígena, ¿verdad?, que eran obviamente aquellos caciques indígenas que colaboraban, ¿verdad?, con los conquistadores. Y ellos, les cuento que estos indígenas, ¿verdad?, que colaboraban con los españoles, recibieron a lo largo de todo el periodo colonial, ¿verdad?, un trato diferente a los indígenas que no decidieron colaborar con los españoles. Entonces, por decirlo así, los indígenas que colaboraron con los españoles recibieron un trato preferencial, ¿verdad? Ellos no fueron maltratados, ellos siguieron en sus mismos puestos, o sea que conservaron sus puestos de dirigentes ahí de indígenas, ¿verdad? Ellos les ayudaban a los españoles a cobrar el tributo, ¿verdad?, a los demás indígenas que trabajaban, ¿verdad? Entonces, este grupo de indígenas que decidió colaborar con los españoles, recibieron un trato diferente, recibieron un trato especial, ¿verdad? Ellos eran tratados de buena manera, no eran castigados, no aguantaban hambre, sino que eran tratados igualmente que un español. Y el otro tipo de mestizaje que salió es el negro. Ok, recordemos que trajeron esclavos, ¿verdad?, de África. Entonces, ellos fueron traídos desde allá, desde África, y también ellos, ¿verdad?, pudieron haber tenido una mezcla entre un indígena y un negro, o un negro y un criollo.
Ahora bien, para finalizar, los mestizos, o sea, los que nacieron de un indígena y de un español, ¿verdad? Hacían diferentes tipos de actividades, ¿verdad? A diferencia de los meros indígenas, ¿verdad? Que no decidieron colaborar con los españoles. Entonces, los indígenas se dedicaban a la agricultura y a la artesanía, o sea, al trabajo pesado, mientras los mestizos y los indígenas que sí decidieron colaborar, ¿verdad? Con los españoles, ellos eran pastores, ellos eran capataces, ellos eran carpinteros, entre otro tipo de actividades, ¿verdad? Y como no tenían un lugar fijo de residencia, ¿verdad? Los indígenas escapaban a los privilegios y a las obligaciones tanto de los españoles, ¿verdad? Entonces así no tenían que pagar tributo ni estar sujetos a los trabajos de repartición. Entonces así ellos podían estar migrando de un lugar a otro para no ser maltratados. Entonces si nosotros nos damos cuenta, chicos, como lo dije al principio, ¿verdad? Ser indígena en el tiempo de la colonia, ¿verdad? Pasó a ser sinónimo de pobre, de pertenecer a un sistema de baja condición social. Y obviamente ser español, ¿verdad? Que eran los que controlaban y tenían el poder en todas sus formas, ¿verdad? Ellos simbolizaban la superioridad social. Entonces, esto es algo muy importante, ¿verdad? Conocer esto es nuestra historia y darnos cuenta, ¿verdad? Que al final de todo, el mestizaje siempre se dio, aunque los españoles trataron de evitarlo muchas veces, pero así surge el mestizaje, ¿verdad? Durante el tiempo, después de la conquista, pasamos al tiempo de la colonia. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengamos, siempre lo repito en todos mis videos, estoy para servirle. Puede abocarse a mí, puede escribirme y yo voy a despejar sus dudas. Siempre esté pendiente, ¿verdad? De las instrucciones y asignaciones en la plataforma para que no vayamos perdiendo puntos y tampoco se nos vaya acumulando tarea. Entonces, sin nada más que decir, chicos, yo me despido de ustedes. Que pasen un bonito día.